Vicente Vivanco Sausín ha publicado un nuevo libro, titulado La militarización de Gamonal, un trabajo con el que recorre las dotaciones del barrio burgalés que en sucesivas décadas tuvo un protagonismo especial en la construcción de cuarteles, servicios para el ejército y como nudo de comunicación entre unidades y divisiones. Se trata del sexto libro del autor que reside en Huerta de Rey y que arrancó en 2017 con su libro Gamonal más que un barrio, su historia. Un recorrido desde los más remotos orígenes como municipio en la Edad Media hasta su trayecto como barrio obrero. En 2019, el autor burgalés publicó Gamonal, Capiscol, Historia del siglo XX en imágenes, que ha tenido una gran aceptación entre los vecinos. Implicado en la vida de Gamonal, fue uno de los promotores para que se presentara la candidatura de las fiestas de los Titos como fiesta de interés turístico, declaración aprobada en el año 2022. Vicente Vivancos es colaborador de Tu Voz en Pinares y uno de los promotores de la recuperación del canal Huerta que, junto con Maica Ramos, ofrece un servicio diario y completo a la gente de Huerta de Rey y del entorno. Hoy hablamos con Vicente Vivancos sobre su nuevo libro, La militarización de Gamonal. Ya saben que para Vicente Gamonal es su centro de referencia, ha hecho ya anteriores publicaciones, es el sexto libro que publica, parte de ellos sobre Gamonal y parte de ellos también sobre otras temáticas. Por eso hemos querido que estuviera aquí en el estudio de Tu Voz en Pinares para comentárnoslo y para hablarnos más de él. Vicente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, además encantado de estar en mi casa, la considero como mi casa, ¿no? Y aparte de que, bueno, tengo que añadir de que Reisa Publicaciones ha colaborado en esta publicación, ha ayudado y que es importante siempre, porque hoy en día no es fácil publicar un libro, autopublicarle, ¿no? Si no es por las recomendaciones de personas allegadas, si no muchas veces es imposible. Y como bien dices, sí, es mi sexto libro, el tercero sobre Gamonal, y bueno, pues he querido un poquito abarcar parte de la historia de Gamonal, pero ceñiéndome lo que es la ocupación militar de Gamonal, ¿no? Ocupación entre comillas, pero lo cierto es que, bueno, pues durante muchos años, desde el siglo XIX, ya se establecieron militares en Gamonal y fue casi porque la capital de Burgos lo veía sitio idóneo para establecer ahí los cuarteles, ¿no? ¿Qué tal se les un poquito de lo que es la capital, del centro, unos terrenos muy para urbanizarles y bueno, pues nos les mandaron para Gamonal. Vicente, entonces, bueno, estamos encantados de que esté Vicente con nosotros, que es una de las grandes pilares de Tu Voz en Pinares, una de las grandes patas de Tu Voz en Pinares, un colaborador nuestro. ¿Esto de qué trata, Vicente? De la militarización de Gamonal, ¿de qué trata? ¿De qué es lo que has querido abordar exactamente con la publicación? ¿De lo que es lo que se vivió en aquella época en Burgos con los militares o de qué trata el libro? A ver, el fondo del libro es la ocupación militar de los terrenos de Gamonal. Desde el principio del siglo XIX, desde el siglo XX, perdón, hasta actualmente, que todavía existen cuarteles en Gamonal, ¿no? Y es una ocupación de que trascendió que prácticamente se llevan los terrenos gratis, prácticamente. Y luego pues el ejército ha especulado con ellos. No ha revertido Gamonal todo lo que Gamonal dio al ejército, ¿no? Eran terrenos del ayuntamiento que en su día se cedieron. Terrenos de Gamonal de Río Pico, que se cedieron, pues muchas veces, ya te digo, solamente uno se vendió, parte de la Academia de Ingenieros, los demás se cedieron prácticamente gratuitos. ¿Y por qué se cedían gratuitos? Porque la pretensión de Gamonal de Río Pico era siempre tener agua potable. El problema de Gamonal siempre ha sido el agua. No tenía agua. El río Pico eran aguas muy fuertes, con mucha cal, no servían, no había canalizaciones para servicios. La prueba está de que mucha gente tenía pozos en sus casas, ¿no? En el antiguo pueblo de Gamonal. Y la pretensión de Gamonal siempre es tener agua. Y desde el principio del siglo XIX, cuando cedió el primer campo de tiro o el campo de aviación, siempre era a cambio de que el ejército les proporcionase agua. Una fuente pública, tampoco quería agua en todas las casas, sino una fuente pública. Y eso no se consiguió hasta 1930. O sea, durante 30 años o antes ya se estuvo luchando y era una petición que siempre Gamonal le pedía al ejército, le reclamaba y nunca la cumplía. Y fue una reclamación, ya digo, que Gamonal dio mucho y recibió muy poco a cambio. Porque además es que estuvo siempre bordeado por todos los cuarteles. Sí, se hicieron un montón de cuarteles en aquella época, claro. Bueno, pues hablamos... A ver, ya se ocuparon los terrenos de Gamonal
en las guerras carlistas, en la guerra de independencia fue la famosa batalla de Gamonal contra los franceses, que la perdieron los españoles, claro. Pero bueno, ya desde esa época ya hubo asentamientos militares. Incluso hay documentación de que el cura Merino hizo ahí refriegas y que se asentaba ahí en el campo. O sea, luego ya, bueno, pues el primer campo de tiro y luego el primer campo de aviación. El primer aeródromo de Burgos estuvo en Gamonal. Ahí estuvo el primer, ya desde 1910 ya aterrizaban aviones, el famoso RAID París-Madrid, ya aterrizaban ya en Gamonal. Era un punto de inflexión. Y es más, tuvo tanto auge en los principios de aeronáutica en aquellos tiempos, de que el Ayuntamiento de Burgos se volcó para hacer el primer aeropuerto nacional, cosa que no consiguió y al final el gobierno se lo llevó a Irún. Pero lucharon y al final optó por hacer un aeropuerto nacional, pero privado, de Burgos. Incluso comprar un avión para hacer vuelos. Luego llegó la guerra civil y bueno, pues eso lo ocuparon todos los militares. Muy bien. ¿Cómo afectó, digamos, porque Burgos sí tuvo mucho protagonismo a nivel militar durante las décadas centrales del pasado siglo, incluso llegó a ser la capital de España cuando hubo la sublevación militar? ¿Cómo afectó esto también a Gamonal, ¿no? este peso que tuvo la ciudad? Lo que es cierto es que Gamonal incluso subió mucho de población por asentamientos militares, está bien claro. Al haber tantos militares les hacía falta servicios, viviendas, y es cuando Gamonal, si quieres, detrás de la posguerra, es cuando subió mucho de población, ¿no? Por la demanda que hacían falta para los militares. Digo, servicios, viviendas, entonces, ese tipo. Y eso a Gamonal le sirvió de mucho, claro. Además, ¿y a la capital? Pues a la capital también, porque siempre se ha dicho de que Burgos, capital de curas y militares, ¿no? Bueno, pues también en Burgos siempre había luchado desde el siglo XIX, porque como no había industria, por lo menos traer a acuartelamientos para mantener a los militares y que diesen vida a la ciudad, ¿no? O sea, eso siempre también ha sido. ¿Qué ocurrió después? De que, claro, en cuanto ya se asentó esa población, ya que la querían desviar hacia terrenos de Gamonal. Porque he dicho antes, porque Gamonal estaba pegado a Burgos, los terrenos eran en un principio muy baratos, aunque luego les salieron mucho más regalados, y bueno, estaban muy bien situados. A 2 kilómetros de la capital, terrenos llanos, muy bien comunicados, por las carreteras, he dicho, la carretera de Logroño, la carretera de Madrid, y luego el ferrocarril, que el ferrocarril también estaba muy comunicado con Gamonal. Vicente, en los que escribís artículos, bueno, un artículo cuesta un trabajo impresionante llegar a hacerlo, ¿vale? Pero un libro de estos, un libro como el que tenemos aquí, un libro como esto, Vicente, ¿de dónde va más? ¿Qué trabajo? ¿Dónde has buscado información? ¿Cómo lo has hecho para hasta llegar a tener un... Esa base de documentación, ¿no? Todo documentación, archivos nacionales, archivos históricos, archivos del ejército, es todo a base de información de muchos archivos, y luego también me baso mucho en leer muchos libros sobre lo que se ha escrito sobre los cuarteles. Porque hay muchas veces que, vas más bien a lo cómodo, ¿no? A ver, si yo tengo que, en vez de ir a un archivo y empaparme en toda la documentación y buscarla, si veo que está ya impresa en un libro de un escritor, pues le cito, pero lo aprovecho esa colaboración, ¿no? Pero bueno, también te digo de que, por ejemplo, una cosa que me ha costado bastante conseguir, y que es de lo que más orgulloso estoy de este libro, es el tema del maestro Gamonal. Durante la Guerra Civil, el maestro de Gamonal, Fernando Plasencia, se le ejecutó. Se le depuró y se le ejecutó. Pero es que lo curioso es de que si el levantamiento fue el 18 de julio, el 6 de septiembre ya estaba asesinado, ya estaba muerto. Entonces, bueno, he tenido que investigar en el archivo provincial de Burgos, donde estaba el expediente, en el archivo nacional, donde estaba todo ese expediente, el expediente con las declaraciones de acusaciones del alcalde, del cura de Gamonal, de un vecino de Gamonal, o sea, donde ahí dicen por qué se le acusa, por qué no se le acusa, cuáles son sus antecedentes, bueno, pues una serie de cosas que eso es lo que me ha gustado investigar, ¿no? ¿De dónde sacas tiempo, Vicente? ¿De dónde saco tiempo? Eso me dice mucha gente, ¿de dónde saco tiempo? Hago lo que puedo. A ver, soy una persona muy inquieta y soy una persona de que tengo que estar haciendo algo. Si no, no sería feliz. Y bueno, y es lo que me gusta, ¿no? Inquietudes, hacer cosas. Quizás sea porque a lo mejor he estado muchos años acomodado con el trabajo, y me conformaba con eso. Bueno, pues ahora, aunque yo de siempre, ya digo, yo creo que mi primer libro de Gamonal
ya con 19 años ya estuve investigando. Es más, yo con 19 años me tiré 3 meses en el archivo de la iglesia gamonal, en invierno, con un frío que pelaba, sacando todo el archivo de la iglesia gamonal, que ahora ya no está allí, ahora está en el arzobispado. Pero sacar toda aquella documentación, legajos, muchas veces con escrituras que yo ni entendía, que, bueno, que a base de leer y acostumbrarme la vista a esa lectura, iba sacando palabras, ¿no? Pero bueno, o sea, ya desde muy jovencito ya me gustaba investigar, sobre todo de mi barrio, ¿no? ¿Por qué nació esto de investigar sobre mi barrio? Porque yo siempre oía, ahí en el barrio, dice, Gamonal había sido un pueblo de Logroño. A mí eso no me encajaba. Cuando yo sabía que incluso la provincia de Logroño había pertenecido a Burgos, parte de ella, antes de la división provincial de 1950, ¿no? De 1850. Me extrañaba mucho. Bueno, pues eso me incitó a investigar y saber qué fue Gamonal. Y bueno, pues ya digo, desde muy jovencito. Luego ya, bueno, pues pasaron los años, yo colaboraba con artículos del Día de Burgos, colaboraba en revistas haciendo historia, pero bueno, luego me acomodé y el trabajo era lo principal y bueno, pues era lo que me daba de comer, porque la cultura ni los libros te dan de comer, está bien claro. A no ser que seas un escritor de fama mundial o fama nacional, que esto es un capricho. Esto es afición, ¿verdad? Esto es afición. Yo siempre me conformo con no perder dinero, porque yo me autodito y yo me pago los gastos y luego tengo que sacar para ellos. O sea que, ya digo, me conformo con no perder dinero, ¿no? Hasta la fecha he tenido suerte de que, bueno, pues todos han salido bien y no me tengo que están todos agotados. O sea que, y incluso de alguno tengo que sacar una segunda edición, ¿no? Pero bueno, ya digo que no es para ganar dinero. Es afición, es un tema que o te gusta o si no, Ya, no lo haces. no lo haces. Claro, nos dices que tiene mucha información este libro, que por cierto se va a presentar este mes de enero, concretamente el día 25, ¿no? en Gamonal. Pero ¿qué uso te gustaría que se hiciese de esa información, Vicente? Porque claro, como nos dices, hablas sobre temas de terrenos, que a lo mejor alguno puede decir, oye, ¿por qué no intentamos saber si esta situación se puede revertir? O, bueno, ¿qué uso podemos hacer? A ver, revertir esas cosas no, porque se ha demostrado de que cuando el tema del parque de artillería hubo protestas, y no ha revertido, no se ha hecho nada. Son cosas que son un poco, bueno, ilógicas, ¿no? ¿Por qué escribo libros? Bueno, pues porque conocer nuestro pasado siempre es conocer nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Es saber de dónde vives, es saber dónde estás. Es más, yo sí organicé el programa municipal escolar de Conoce tu barrio, es porque los niños supiesen dónde vivían y de dónde venían y cuál era la vida de ese pueblo, ¿no? Porque hay que saber de que Gamonal no es un barrio, ahora es un barrio, pero Gamonal fue un pueblo independiente, un pueblo que era 4,5 kilómetros de superficie, pero que está totalmente rodeado de la capital. O sea, era una isla dentro del territorio de la capital de Burgos. Entonces, y consiguió ser independiente hasta el año 55, perdón. Entonces, bueno, se quería mantener su identidad. Y eso, una vez que se anexionó a la ciudad, se perdió toda la identidad y se perdió todo. Se volvió urbanita el pueblo, ¿no? Vicente, has dicho antes que Burgos siempre hemos dicho que siempre ha sido de curas y militares. ¿Tú crees que en Burgos la gente conoce bien toda la vida militar que se ha desarrollado aquí en Burgos? Que todo el paso... No lo conocí. Es más, mira, yo soy administrador de la página, yo soy de Gamonal, ¿no? De Facebook, ¿no? Y cuando pongo temas, a ver, no me gusta poner mucho, pero hay que ponerlo, ¿no? El tema de la guerra civil, es un tema complicado porque siempre hay mucho debate, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente tiene que saber de que, por ejemplo, la Legión Cóndor alemana se estableció en Gamonal. Estuvo en Burgos, la Legión Cóndor, cuando la guerra civil. Y de Gamonal desplegaron los aviones que bombardearon Guernica. O sea, esas cosas hay que saberlas. Te guste o no te guste. ¿Tampoco te vale de nada? Bueno, saberlo. Es historia. Saber es historia y no ocupa lugar, ¿no? O sea, bueno, y luego pues todo eso de que Burgos fue la capital de la cruzada. La guerra civil se implicó mucho Burgos, ¿no? O la guerra civil implicó a Burgos, no es que Burgos se implicaría, aunque Burgos tomó partido por un bando, ¿no? Pero el bando que vencedor, ¿no? Pero vamos, fue así. Conocer la historia yo creo que debería bien a todo el mundo, ¿no? E incluso lo que he dicho antes, pues saber dónde venimos y saber a dónde vamos. Muchas cosas para que no se vuelvan a repetir y otras cosas, pues si se puede mejorar, pues que se mejore. Para no repetir errores, ¿verdad? Los errores siempre son malos para todo. Y es más, últimamente
la politización que se está haciendo hoy en día de España es muy radical, ¿no? De un extremismo, de un lado o de otro, y eso fue lo que provocó quizá aquella guerra civil, y no me gustaría que volviese a ocurrir esas cosas, ¿no? Que haya tanto enfrentamiento entre personas, que tú puedes ser de un color y puedes ser de otro, pero ¿por qué no podemos convivir juntos? ¿Por qué tenemos que discutir no sé, porque yo quiero que esto sea negro y tú quieres que sea blanco? Pues vamos a dejarlo en gris, que muchas veces también es una cosa muy fácil, ¿no? Claro. Muy bien. Ejemplares, en cuanto a difusión, ¿cómo se contempla? A ver, mi intención es sacar, en un principio, bueno, pues unos ejemplares suficientes para que la gente los vaya comprando. He mandado imprimir 1000 ejemplares. No sé si me hará falta más, menos, bueno, según se la demanda, porque hoy en día no es como antiguamente que se imprimía allá batalla, ahora es todo digital y es mucho más fácil imprimirlo, ¿no? La difusión, pues la voy a llevar a todas las librerías y puntos estratégicos que tengo en Gamonal, donde siempre he vendido 1000 libros, y bueno, pues es donde la gente les puede adquirir y fácilmente. Voy a hacer una pequeña presentación, un coloquio la semana que viene en una peña cultural de allí de Gamonal, pues para hacer una pequeña introducción para que se quiera interesar. Pero bueno, ya como tú has dicho antes, la presentación oficial será durante la Fiesta de las Candelas. Me la han pedido, que creen que sea un acto un poco más cultural y más festivo. Y bueno, pues he accedido y lo voy a presentar allí durante las Candelas. Que para mí, bueno, pues es mi barrio y es un honor y una gran responsabilidad hacerlo bien, todo lo que salga en Gamonal. Vicente es de Gamonal, o sea, eso lo tiene claro. Sí, yo soy de Gamonal. ¿Qué supone este libro, para todas las investigaciones que estás haciendo de Gamonal, qué supone este libro? ¿Es un empuje más? ¿Todavía falta mucho por descubrir? Sí, hombre, yo siempre doy quizás las bases para que la gente haga más profundidad en las cosas, ¿no? A ver, mi libro no es un libro académico, no es un libro de que con muchos tejes-manejes raros, ni académico, ¿no? Es un libro fácil de leer, fácil de lectura, y que te da pie a que si quieres investigar y saber más, pues ahí tienes unas bases, ¿no?, para saber más. Y sobre la historia de Gamonal hay mucho que contar, como de cualquier pueblo, como de cualquier ciudad, ¿no? Son muchos años de historia y no se puede resumir ni en un libro, ni en 2, ni en 3. Mi próximo proyecto, si Dios quiere, porque es que ya, como tú has dicho, no sé dónde saco tiempo, pero ya, bueno, tengo ya mucha información, tengo ya mucha documentación que ya he ido recopilando, es hablar sobre los famosos 14 de Gamonal. Hay un pequeño libro escrito sobre ello, de Begoña Bernal, y bueno, pues ahí da unos matices, pero a mí me ha llegado mucha más información, e incluso de participantes en aquellos 14 famosos de Gamonal, descendientes de aquellos 14, y me han dado pues mucha información y bueno, pues mi próximo objetivo será escribir sobre una cosa que es que se debe conocer de Gamonal, ¿no? De que unos terrenos que le regaló un monasterio en 1623 a Gamonal, un censo, y que al final, cuando con el tema de la anexión a la capital, pues 14 individuos se hicieron con esos terrenos. 31 fincas, 3 en Gamonal, pero el resto en la ciudad de Burgos, que se hicieron con ellas esos 14 personas y las vendieron. Así, O sea que una usurpación de terreno, o sea que incluso los 14 de Gamonal, una de las fincas del cuartel de artillería la vendieron mal, ya digo, y el Supremo anuló la venta. O sea que y es un tema que se debe de conocer. Es un tema más bonito porque el censo era cuando se concedió ese censo, eran solamente 14 vecinos en Gamonal y lo que era la cesión conllevaba de que no era hereditario, o sea que siempre pasaba al siguiente vecino. Una vez que yo era propietario de un censo, de una tierra, sí. pero yo no podía hacérselo a mi hijo. Ahora, si mi hijo se casa y se convierte en otro vecino, lo podía coger cuando yo me muera. O sea, era una cesión, e incluso había unos protocolos de invitar a vino, el nuevo, bueno, había canciones de escrituras, es un tema muy curioso. Y luego ya como acabó, pues todavía mucho más curioso. Ya. Claro, Vicente se siente de Gamonal, pero también de Huerta, ¿no? De Huerta de Rey, donde sí, parte de las publicaciones que decíamos también pues hacen referencia al municipio huertaño. No sé qué reacciones estás teniendo, tanto de la publicación de turismo que hiciste, la del incendio. Yo estoy muy contento con vivir como vivo en un mundo rural. Yo soy de Gamonal, pero vamos, mi padre era de Huerta, es de Huerta,
Y bueno, pues me siento muy cómodo en Huerta, muy cómodo porque se... A ver, en un pueblo, la vida en un pueblo es dura porque el invierno es muy largo, porque si no tienes actividades se te hace difícil la convivencia, el estar ahí todo el año encerrado, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de que, como he dicho, soy muy activo, no paro y salimos. Y luego en el pueblo, pues yo me siento muy cómodo. Y luego con mis publicaciones, pues yo creo que la gente las ha agradecido porque se han vendido todas, incluso los 3 libros que publiqué, todos se vendieron muy bien además. Incluso mucha gente ahora que están agotados me lo voy a pedir, pero claro, les digo, a ver, no es lo mismo editar 100 que editar 5 o 10 para ti ahora mismo, ¿no? O sea que me cuesta, ¿no? No sé si en un futuro haré alguna edición o lo que sea cuando pase unos años, porque lo cierto es que antes lo hablábamos, petit comité, la gente lee, pues no lo sé, quizá la gente le compra porque es de su pueblo, porque y lo quiere tener ahí. ¿Que le lea o no le lea? Pues no lo sé. Yo creo que la mayoría sí, pero hay otros que no, ¿no? Y entonces, bueno, pues... pero bueno, yo estoy contento con lo que he hecho ahí en Huerta. Saqué un folleto turístico que también, bueno, pues tuvo muy buena aceptación. La prueba está que hay otros ayuntamientos que, visto cómo salió, pues quieren también editar el folleto ese otra vez de su pueblo. Ajá. Estoy en contacto con 3 o 4 pueblos que me lo han pedido y yo creo que sí, estamos ya en ello y creo que ya va a salir adelante. O sea, hacer cosas en el pueblo siempre es bueno, ¿no? Que el pueblo se menee, que el pueblo no esté parado, sea yo, sea quien sea, ¿no? Lo malo es cuando el pueblo se queda parado. Eso es lo que a un pueblo le mata. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos esto, darte las gracias por seguir colaborando con nosotros, a ti, a Maika, que la tenemos ahí también, y a seguir así, a seguir... No, y a vosotros por haber colaborado en la edición del libro, que ya os digo, sí, muchas veces sin esta colaboración es complicado y difícil salir adelante y seguir escribiendo, porque, claro, si publico un libro y pierdo dinero, Maika, metida de las greñas, se me dice, deja de escribir, Tienes mucha afición, pero hay que empatar, di que sí. Porque aquí hay que vivir, hay que comer. Muy bien. Pues lo leeremos, Vicente, y te leemos también en las publicaciones, pues el de Tu voz en Pinares, recorrido por los pueblos también, que vamos haciendo en cada una de las ediciones, además de los reportajes también aquí en esta televisión. Yo he encantado de estar con vosotros, ya os digo que esta es como mi casa, la considero mi casa y muy contento con vosotros, vuestro trato, y nada, y a seguir para adelante, y a seguir luchando por todos los proyectos que tengáis. Muy bien, perfecto.